capítulo de hoy descubre qué es la tuberculosis, cómo se contrae, fisiopatología, tratamiento y recomendaciones. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis o también conocida como bacilo de Koch, la cual ataca principalmente a los pulmones de su huésped. Se transmite de persona en persona por vía aérea. Esta bacteria se libera al aire cuando una persona con la enfermedad activa en su organismo estornuda, habla o canta, así que es más probable que te contagies por un desconocido en una multitud que por un conocido en casa. Si bien nadie está libre de contagiarse de TBC, se sabe que las personas que viven en situación de calle o en refugios con escasa ventilación son las más propensas a contagiarse de la enfermedad y morir, ya que no cuentan con una asistencia médica inmediata ni con los recursos económicos para acceder a esta. Además, al estar frente a personas que viven en condiciones paupérrimas de salubridad y sin una comida asegurada al día, estamos hablando de un organismo y sistema inmune totalmente debilitado y cuyos mecanismos de defensa no podrán hacer un bloqueo eficaz a la bacteria ni a la enfermedad. ¿Qué tal, queridos televidentes? A esta altura ya entendemos qué es el TBC, la bacteria que lo ocasiona, los puntos de contagio, la vía de transmisión y sobre el poco acceso a doctores que tiene la población marginada para un correcto tratamiento de la enfermedad y poder salvar sus vidas. Y ahora que ya conocemos estos datos básicos sobre el TBC, vamos a pasar a adentrarnos un poquito más en esta enfermedad. ¿Qué pasa internamente en nuestro organismo? ¿Qué mecanismos de defensa se activan para bloquear esta enfermedad? ¿Qué pasa si tenemos un sistema inmune debilitado? ¿Es fácil contagiarse de TBC? Esto y más, quédate para seguir aprendiendo. Para ir adentrándonos en la fisiopatología de esta bacteria, hay que entender que es un complejo, el complejo Mycobacterium tuberculosis, el cual está compuesto por Mycobacterium bovis, Mycobacterium africanum, Mycobacterium carineti, Mycobacterium microti, Mycobacterium caprae y Mycobacterium pinnipedili. Entre las características encontramos que son bacilos de 1 a 10 micrómetros de longitud, se multiplican en células fagocíticas como lo son los macrófagos, son intracelulares facultativas, esto quiere decir que son capaces de vivir y reproducirse dentro o fuera de las células huésped, a diferencia de los que son intracelulares obligados, que estos necesitan una célula huésped para poder vivir y reproducirse. Y finalmente producen niacina, lo cual es algo que la va a hacer distinguirse entre otras bacterias. Entre las pruebas médicas realizadas para su diagnóstico se encuentran la prueba cutánea con tuberculina y la prueba en sangre. La prueba médica más utilizada es la cutánea, la cual consiste en inyectar con una aguja pequeña una sustancia para análisis denominada tuberculina. Después de 2 o 3 días, el paciente regresará para que el personal médico pueda revisar si hay alguna reacción a la prueba. Cabe resaltar que en algunos casos esta prueba no resultará suficiente y se tendrá que recurrir a pruebas de sangre, radiografías torácicas e incluso cultivos. El método de cultivo más idóneo para detectar esta bacteria es el Lowenstein-Jensen. Es un medio de cultivo sólido de color verde opaco utilizado principalmente para el aislamiento y crecimiento de microbacterias, especialmente la Mycobacterium tuberculosis. Su crecimiento es de 12 a 24 horas y produce colonias secas y ásperas, pero después de 3 a 6 semanas, lo cual sí es un proceso lento. El sitio más común de manifestación de la tuberculosis es un 90% en el pulmón, pero hay algunos casos en los cuales también suele darse en el sistema nervioso central, un 6%, y en el sistema digestivo con un 2%. En la fase de exposición tenemos al paciente bacilífero, quien es el que tiene la capacidad de transmitir la enfermedad. Esta persona al hablar emana gotitas con la bacteria. Los bacilos ingresan al organismo y el sistema de defensa empezará a hacer su trabajo. En este caso, los macrófagos alveolares intentarán fagocitar la mayor cantidad de bacterias. Ahora, si tenemos a una persona con un sistema inmune debilitado, los macrófagos serán incapaces de contener la infección y por ende se llevará a cabo la primera vía de inseminación.
Se debe entender que aquellos pacientes con un sistema inmune debilitado o inmunocomprometidos, ya sean aquellos con VIH, SIDA, desnutrición, diabéticos o aquellos que reciben quimioterapia, son los más vulnerables al desarrollar esta enfermedad. La primoinfección se genera por inhalación de gotitas con contenido de bacilos tuberculosos. Estos se depositan en los ganglios respiratorios periféricos con mayor frecuencia en la zona media del pulmón, ya que ahí están ventiladas. Gracias a quimiosinas interleucina 8, se atraen macrófagos y linfocitos T. Los macrófagos alveolares detectarán a la bacteria y la fagocitan. Hay que entender que estos macrófagos solo contienen la infección, pero no destruyen a los bacilos. Las bacterias se multiplican en los macrófagos, es decir, dentro. Los macrófagos los destruyen y posteriormente son liberados al espacio extracelular, donde nuevamente son fagocitados. Ahí es el espacio perfecto e idóneo para que pueda ser diseminado por vía linfática o sanguínea. En el momento de la primera vía de inseminación, el paciente puede indicar asintomático, o ya en esta fase conocida como neumonía tuberculosa, el paciente puede presentar síntomas clínicos como tos con expectoración o cambios radiográficos, como es el caso del complejo de Ghon. Por otro lado, hay que entender que la manifestación de los síntomas va a depender bastante del sistema inmune de la persona. En la tuberculosis primaria se va a presentar el complejo de Ghon, el cual consiste en una cicatriz del parenquima que puede estar calcificado o no, y el complejo de Ranke, el cual es una lesión de Ghon con calcificación de los ganglios linfáticos iliares o paratraqueales. Aquí te mostramos algunas de las pruebas más utilizadas en el diagnóstico de TBC. El tratamiento constará de una vigilancia activa y de la aplicación de los siguientes fármacos, en un periodo de la fase intensiva de 2 meses y la segunda fase de 4 a 6 meses. Finalmente, se recomienda optar por la vacuna BCG, la cual debe ser suministrada a los recién nacidos. Este medicamento protege contra formas graves de tuberculosis, como la meningitis tuberculosa y tuberculosis miliar. Recuerda alimentarte bien, ya que es importante para tener un sistema inmune fortificado. Usa mascarilla, de ser necesario. Siempre ten ventilados los ambientes, así haga mucho frío. Es de suma importancia siempre tener ventilación. Tápate la boca y nariz al toser o estornudar. Y recuerda, nadie está libre de contagiarse de TBC, pero es nuestra responsabilidad cuidarnos.